Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hace mucho tiempo que no grababa videos, así que bueno, es toda una bendición poder volver a grabar videos para la gloria de Dios, predicando la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la Navidad. Ya estamos en las fechas navideñas, así que hoy vamos a hablar de lo que es la Navidad, cuál es su origen histórico, qué es la Navidad, mitos sobre la Navidad y verdades. Origen histórico de la Navidad. Bueno, como ustedes sabrán, el origen de la Navidad no es Papá Noel o Santa Claus o regalos, sino que el origen de la Navidad es Jesús. El origen de la Navidad es Jesucristo. Jesús, quien siendo Dios, se hizo hombre, se hizo ser humano, para dar su vida por la humanidad y para salvar a la humanidad de la muerte eterna, de la condenación, del infierno, del pecado. La Navidad es el nacimiento de Jesús, es recordar el nacimiento de Jesús, es celebrar su nacimiento, ya que si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto por la humanidad, y si no hubiera muerto, tampoco hubiera resucitado y tampoco hubiera redimido a la humanidad del pecado que existe en el universo, que existe en el mundo por la maldad. Entonces, la Navidad es un mensaje de Dios de que nos ama. La Navidad es un mensaje de amor, de humildad. Jesús, siendo Dios, se hizo ser humano para morir por nosotros en una cruz y darnos la vida eterna. El origen de la Navidad no es Papá Noel, no es Santa Claus, eso es un origen, una forma de explicar la Navidad errónea. Eso no tiene sentido, es ridículo, es absurdo, es algo que no se debería enseñar ni siquiera a los niños, ya que eso tiene una derivación de la idolatría. O sea, decir que la Navidad es Santa Claus o Papá Noel, eso sale de la idolatría, eso viene del paganismo, ese no es el verdadero origen de la Navidad. El origen de la Navidad es Jesús. Y Santa, como Santa Claus, también viene de un juego de palabras que también proviene del paganismo, de las personas que adoraban a dioses, que cuando adoran a dioses no adoran a un Dios verdadero, sino que adoran a estatuas, a dioses, a santos que en realidad no existen, que en realidad son demonios, que en realidad están adorando a Satanás. Si hacemos un juego de palabras con Santa, de Santa Claus, Santa es un juego de palabras con Satán. Entonces, la Navidad no es el personaje principal de la Navidad, no es Santa Claus o Satanás, sino que el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. La Navidad es un suceso que ya había sido profetizado, ya había sido advertido muchos siglos y muchos años atrás por los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, quien mencionó en sus escritos sobre un Mesías, sobre una persona que vendría para salvar a la nación y que luego también salvaría al mundo. La Navidad se da con el nacimiento de Jesús en una ciudad muy chiquita de Judea, en Israel, llamada Belén. Lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 1. Estamos hablando Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Dice, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cuando hablamos de David, estamos hablando del rey David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, ahora pasamos a los mitos. Vamos a hablar sobre 3 mitos de la Navidad. 3 mitos sobre la Navidad. Mito número 1. Esto lo cree mucha gente. Jesús nació un 25 de diciembre. Es un mito.
no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús, ya que la Biblia no lo ha revelado. La Biblia no menciona en cuándo, en qué mes fue el nacimiento de Jesús. La Biblia no lo especifica. Entonces no podemos saber verdaderamente exactamente la fecha de su nacimiento. Sí sabemos que Jesús nació, que murió y que resucitó. Eso sí lo podemos recontra confirmar y asegurar, pero no sabemos exactamente en qué fecha nació. Mito número 2. El nacimiento de Jesús no se menciona en el Antiguo Testamento. Esto es un mito. El Antiguo Testamento ha mencionado muchas veces el nacimiento de Jesús. Lo podemos ver, como yo les mencionaba anteriormente, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14, nos menciona sobre el nacimiento de Jesús, nos menciona sobre un Mesías. El capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y muchos se preguntan, ¿por qué Emmanuel y no Jesús? Bueno, es un juego de palabras. Emmanuel en hebreo significa Dios con nosotros. O sea, es más que un nombre propio que se le iba a dar al niño, o sea, a Jesús. Es más bien como un simbolismo o un juego de palabras de el niño que va a nacer va a ser Dios. O sea, va a ser Dios mismo que va a venir a la tierra, que va a nacer como un ser humano y va a ser Dios con nosotros. También lo dice el capítulo 9, el versículo 6. Dice asimismo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá estamos hablando de Jesús, de el Mesías, el nacimiento y reinado del Mesías. Estamos hablando de Jesús. Tercer mito. Mucha gente esto lo cree cuando no es así, cuando esto es erróneo, es falso, que Jesús nació en Nazaret y por eso se dice que Jesús es el Nazareno. Falso, Jesús no nació en Nazaret. Ya lo leímos en Lucas capítulo 2. Jesús nació en Belén. Ahora, ¿por qué se dice que Jesús el Nazareno? Porque Jesús creció en Nazaret. O sea, Jesús nació en Belén, pero luego ustedes por favor lean la historia. Ahí van a ver que cuando Herodes quería matar a todos los niños por causa del Mesías, ya que Herodes tenía miedo de que el Mesías le quite su reinado. Esto lo pueden leer en Mateo capítulo 2, desde el versículo 13, la matanza de los niños. José, María y Jesús tuvieron que huir hasta Egipto, y cuando Herodes murió volvieron a Israel y Jesús creció en la tierra de Nazaret. Por eso se dice Jesús el Nazareno, porque creció en Nazaret, pero Jesús nació en Belén de Judea. Bueno, a continuación les voy a decir 3 verdades sobre la Navidad. 3 verdades que yo quiero que ustedes se queden con esto. Para concluir este video, yo quiero que ustedes se queden con esto en la cabeza. Verdad número 1. La Navidad y su verdadero significado es Jesús y su nacimiento. Segunda verdad. La Navidad fue el mayor regalo de Dios a la humanidad, porque San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mejor regalo de Dios hacia la humanidad fue Jesús. La Navidad fue el mayor regalo de Dios a la humanidad. Por eso en la Navidad se hacen muchos regalos. Bueno, el mejor regalo que nos dio Dios es Jesús. Es el nacimiento de nuestro Mesías, el nacimiento de Jesús. Tercera verdad. La Navidad es el mayor mensaje de generosidad de parte de Dios y humildad. ¿Por qué generosidad? Porque Dios fue generoso al dar a su Hijo, o sea, al hacerse ser humano. Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios, se hizo ser humano para darnos la posibilidad de vivir la vida eterna, ya que nosotros por nuestros propios medios no podemos salvarnos, no podemos ser salvos.
porque el ser humano es pecador, somos pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos de la condenación. Todos nosotros nos merecemos el infierno, todos nosotros nos merecemos la muerte eterna, y lo único que nos podía redimir, lo único que nos podía sacar del pecado, de la condenación del infierno, era un derramamiento de sangre. Como el ser humano estaba tan sucio de pecado, y como lo sigue estando hoy en día, Dios dijo: como yo amo tanto al mundo, como yo amo tanto a la humanidad, me voy a hacer humano y voy a morir por el mundo, y voy a derramar mi sangre, cada gota de mi sangre, por la humanidad. Entonces es un mensaje de generosidad y humildad terrible la que nos dio Dios con la Navidad, porque Jesús, siendo Dios, se hizo ser humano para morir por nosotros. ¿Qué mayor regalo que ese? O sea, ¿qué mayor regalo de Dios para la humanidad? Es el mayor mensaje de generosidad y humildad que podemos tener, que pudimos haber tenido. Es ese el mayor amor de Dios, que redimidos por su sangre podemos ser salvos. Espero que este video de Navidad pueda ser de mucha bendición para tu vida, que lo puedas compartir a aquellas personas que no saben qué es la Navidad, que la celebran pero no saben cuál es su verdadero significado. Espero que este video pueda haber sido de mucha bendición para tu vida, y que lo puedas compartir con otra persona que lo necesita y que verdaderamente celebra la Navidad por celebrarla y no sabe qué es. La Navidad no es regalitos, comidas, pan dulce. Todo eso está buenísimo, pero eso no es la Navidad. No es Papá Noel. No se lo enseñes a tus hijos. La Navidad es Jesús. Quiero que te quedes con eso. La Navidad es Jesús, el nacimiento de Jesús.